Hola, sean bienvenidos a ese módulo 01. Bueno, en este primer módulo 01 veremos el verbo e iniciamos desde este punto, pues es donde todo comenzó, si bien hemos escuchado desde tiempos inmemoriales. Al principio era el verbo y el verbo era Dios. La eternidad del verbo, las palabras, el origen del pensamiento, evolución tras evolución, generación tras generación. Ha dado paso al lenguaje permitiendo la transmisión de datos al compartir el conocimiento a través del tiempo. El cerebro, una máquina lingüística impresionante dotado con un mecanismo detector del lenguaje conocido como el área de Wernicke, el cual separa y diferencia el lenguaje de todos los demás sonidos del mundo. El lenguaje nos permite hablar, leer, escribir, nos permite conectarnos con el mundo. Es increíble cómo los niños de 1 año en adelante tienen la capacidad de aprender cualquier idioma o idiomas múltiples considerados políglotas innatos, un don o talento maravilloso otorgado por Dios. Como incluso teniendo papás mudos aprenden a comunicarse con el lenguaje de señas y combinarlo después con el lenguaje hablado. Desarrollan algo llamado prosodia que parte del desarrollo instintivo del lenguaje corporal y de algún código que les permite comunicarse en edades muy tempranas antes de desarrollar el habla. Pues las palabras, el verbo son parte del lenguaje, herramienta humana invaluable, importante para expresarnos, para comunicarnos. Las palabras poseen rasgos que permiten clasificarlas en diferentes grupos llamados categorías gramaticales o clases de palabras como los sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Pues de allí el verbo, y es que el verbo nos permite coaccionar con el resto de las palabras para transmitir una idea, para expresarnos. El verbo es la clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afecta a las personas o a las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz y número. Es la parte de la oración que expresa acción o movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. En la oración el verbo conjugado que es cuando le otorgamos un tiempo o estado, etc., funciona como el núcleo sintáctico del predicado. El predicado es la combinación del verbo más el complemento. Hay varias clases de verbos y empezaremos con el verbo transitivo, que son aquellos que exigen la presencia de un objeto u objeto directo. Un buen ejemplo sería: Stephanie got a brother-in-law named Nonito. En español sería: Stephanie consiguió un cuñado llamado Nanito, donde Stephanie es el sujeto, consiguió es el verbo transitivo y un cuñado llamado Nanito es el objeto directo y complemento de la oración. De este modo, gracias al objeto directo da un significado completo a la oración. En el caso del verbo intransitivo son aquellos que no van o no requieren de la presencia de un objeto directo que determine al verbo. Un buen ejemplo sería: Stephanie arrived, cried or slept. En español sería: Stephanie llegó, lloró o durmió, donde Stephanie es el sujeto, llegó, lloró o durmió es el verbo intransitivo. Por lo tanto, no requiere especificar un objeto directo o complemento directo.
pues el verbo da significado completo a la oración. Pero también existen verbos transitivos e intransitivos al mismo tiempo, es decir, que una misma raíz verbal puede ser en algunas oraciones intransitiva y en otras oraciones transitiva. De este modo, Stephanie cried for Manuel. en español sería: Stephanie lloró o Stephanie lloró por Manuel Duande. Llorar es un verbo transitivo e intransitivo. Esto significa que puede llevar o no objeto directo o complemento. Fue un placer haberte asistido en este módulo 01. Esperamos que continúes con el siguiente módulo. Y recuerda darle manito arriba, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.